primero. Dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad. Yo quiero enfatizar en esta palabra conocer. Esta palabra conocer en el diccionario Strong tiene varios significados. Al menos yo encontré aquí 13, pero me voy a enfocar en uno y pues no hablo en griego, pero sí le voy a mencionar algunas palabras de las cuales se desprende esta palabra conocimiento. Porque déjeme decirle que cuando hablamos de conocimiento, tanto del Antiguo Testamento como el presente o como el futuro, es diferente el significado en cada palabra de la palabra conocimiento. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te es necesario saber, conocer de los tiempos finales. Esa palabra conocer está aquí en epignosis, ¿ok? Que no es lo mismo que hegnosis. Disculpe mi buen griego, pero al menos anoté 13 de ellas. Dice que la puerta o la principal o la llave de todas estas puertas del conocimiento comienzan con genosis, la G y gnosis. Después hay prognosis, diagnosis, epignosis, gignosco, prognosco, dianijosco, diapignosco y terminamos con cardionostes, que tiene que ver con el corazón, obviamente, ¿verdad? Entonces, basado en estas palabras, yo me quiero centrar en la primera, que es genosis, derivada del griego, que tiene que ver con la palabra y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Pero si no conocemos, no podemos ser libres. Y yo pregunto, ¿sabe quién es la verdad? Aleluya. Entonces, si conocemos de Jesús, entonces Él nos puede liberar. El que no conoce de Jesús está atado, está amarrado, está esclavizado. Por eso bendita la hora que venimos a Cristo Jesús, porque el que está en Cristo Jesús no solamente es liberado, es nueva criatura. Y donde está Cristo, donde está Jesús, ahí hay sanidad, ahí hay liberación, ahí hay prosperidad, porque en Cristo Jesús todo lo podemos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire esta palabra hegnosis, que es la llave. Acompáñeme a Lucas capítulo 11, verso 52. Es la llave para poder entrar en estos conocimientos de esta palabra hegnosis, y que de ahí nos llevarían a conocer y a profundizar en la bendita palabra de Dios. Hermano, no hay cosa más rica que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tenga Lucas capítulo 11, verso 52, me dice un amén. Yo la tengo en la Biblia Reina Valera del 60, pero en la Biblia de las Américas habla acerca del conocimiento, y aquí habla acerca de la ciencia, pero es lo mismo. Dice Lucas capítulo 11, verso 52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado, que dice, la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entran, ni los que estaban se los impiden entrar. O sea, ni entran ni dejen que otros entren. Pero ¿sabe cómo es el diablo de astuto? No quiere que entres tú y yo en conocimiento de la verdad. Porque él sabe que si tú conoces de él, te vas a liberar. Te vas a llenar de bendiciones. Entonces lo que él quiere es que nosotros vivamos en ignorancia. Y la Biblia también nos habla de la ignorancia. Por ejemplo, Pablo dice, amados hermanos queridos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Tenemos que entrar en conocimiento que no es lo mismo los que se mueren que los que se duermen en Cristo. Por ejemplo, Cristo fue la primicia, Jesús fue la primicia entre los muertos. Ni Lázaro, ni la hija de Jairo, nadie había muerto, dormían. Por eso es una bendición morir en Cristo, porque si nosotros morimos en Cristo, seremos resucitados en un abrir y cerrar de ojos. Y es el enemigo que no quiere que tú conozcas, que entres en esta palabra hegnosis, porque no le conviene, para que tengas temor y digas, es que yo no me quiero morir.
Pues la verdad nadie se quiere morir. Pero cuando entras en conocimiento pleno en Cristo Jesús, sabes que para ti la muerte es ganancia y el vivir es Cristo bendito. Por eso sabes que te vas a ir a descansar por un momento, pero te van a despertar. Aleluya, bendito Dios que estamos en Jesús, hermano. Porque no morimos, dormimos. Pero estos fariseos y escribas, a través de Satanás, o Satanás a través de ellos, tenían la llave para cerrar ese conocimiento. Y ni entraban ellos, ni dejaban que otros entraran para que conocieran. Pero bendito Dios, miren, seguimos. Es tan importante, importantísimo, diría yo, entrar en el conocimiento de las Escrituras. Que no seamos neófitos, que no seamos olvidadizos, que no ignoremos lo que la palabra dice, porque es la palabra la que nos va a ayudar, nos va a liberar. Y la Biblia dice en Oseas capítulo 4 verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, aquí hay dos cosas que yo quiero marcar esta noche. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la rama original, el pueblo bendito de Dios, fue destruido porque les faltó conocimiento. Qué importancia es tener conocimiento para no ser destruidos. Qué importante es no desechar el conocimiento. Porque es lo que yo leo aquí. Y aunque ellos estaban en un sacerdocio del antiguo pacto, ahora nosotros estamos en un sacerdocio del nuevo pacto según Cristo Jesús, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes y tenemos que conocer las costumbres y las reglas del sacerdocio para vivir en bendición y no nos vaya a pasar como Musa cuando tocó lo santo y la gloria de Dios lo mató, porque él no era el indicado de tocar el arca cuando el arca iba a caer. Pero entonces, ¿qué sucedió? Por falta de conocimiento. Él pensó que se iba a caer. Quizás su voluntad era buena, pero no debía de tocar lo santo. Entonces, hermano, cuando nosotros no conocemos, perecemos. Y si desechamos el conocimiento, el Señor nos va a desechar. Por eso el mandamiento es meditar de día y de noche en su palabra. Y dice Pedro, uno de vosotros ya deberías de ser maestros en la palabra, conocedores de la Biblia. Pero lo que sucede en las investigaciones que se han hecho acerca del cristianismo, que el 80% de la gente no lee la Biblia hasta cuando va a ir al servicio. Haz de cuenta que dicen los estudiosos que la persona llega a su casa, deja la Biblia. Y si el servicio es hasta el próximo domingo, hasta el próximo domingo vuelven a agarrar la Biblia. Ay, hermano, esto está preocupante. Porque entonces no se está meditando en la palabra. Y si algo contrarrestó a Satanás, Jesús fue con la palabra en el desierto. Escrito está, escrito está, escrito está, hermano. Y es lo que cuenta, lo que escrito está. Por eso todo pasará, menos su bendita palabra que está escrita. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el pueblo fue destruido y también fue desechado porque no quisieron el conocimiento. Pero me encontré otra cita hermosa en Isaías capítulo 5 verso 13. Dice en Isaías 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hermano, fueron llevados cautivos porque no tenían conocimiento. Y así hay muchas personas que viven enfermedad, viven esclavitud, viven pobreza, porque no tienen el conocimiento de las Escrituras, que tú ya has sido bendecido. No vas a ser bendecido, tú ya eres bendecido. Dios te bendijo, te dio lo más hermoso, se dio Él a sí mismo para que ahora tú tuvieras parte y herencia con Él. Él nos dio todas las riquezas. Pero ¿por qué vivimos muchas veces en escaseces, en problemas? Problemas sin salidas me refiero. Por falta de conocimiento.
Pero si usted y yo conocemos la palabra de Dios, aunque vengan momentos difíciles, dice la Biblia, dile al justo que le irá bien, que son muchas sus aflicciones, pero de que todas ellas yo lo libraré. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué tengo que esperar? En la liberación, en la defensa de Dios. Y Él dice, está quietos, pueblo mío, que yo voy a pelear por ustedes. Entonces hay que estar meditando en la palabra, conociendo las escrituras. A veces yo voy a algunas iglesias y le digo, acompáñeme a segunda carta de Lucas. Y empiezo a ver a los hermanos que se empiezan a reír. Dice, ya se equivocó el predicador. No sabe que no hay segunda de Lucas. Y yo le digo, vaya, acompáñeme al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la segunda carta de Lucas. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros, que a veces caemos en conformismo, hermano. Y que en las redes sociales el conocimiento de la tecnología nos está opacando, nos está invadiendo. Y vemos más el celular, vemos más las redes sociales que la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que te va a liberar, te va a sanar, te va a levantar. Es la palabra de Dios la que te va a prosperar. Porque la verdad en las redes sociales no hay nada bueno, hermano. Y tratamos de los que estamos ahí metiendo cosas, alabanzas y fotos y videos, pero siempre con algo de Jesús, porque es tanta la basura que hay. Y tenemos que meternos por todos lados, hermano. Esa es la levadura del reino, que trabaja en lo secreto, que se infiltra. Porque Dios, hermano, es muy grande su misericordia y es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Y al menos un video que pongas de Cristo, en lugar de poner el caldo de gallina, en lugar de poner el caldo de res ahí o que ando en Santa Mónica, pon una foto con un texto bíblico. Y en su misericordia a alguien le tocará en su corazón, si Dios tiene plan para con él. Pero miren lo que dice Segunda de Reyes 17, 26. Voy a ir adelante porque el tiempo me lleva. Segunda de Reyes capítulo 17, verso 26. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de la tierra. Hermano, aquí estamos viendo en la reconstrucción de Samaria y el rey de Asiria manda traer al pueblo de Israel para construir. Pero se dan cuenta que no tienen conocimiento de los mandamientos de Dios. Y la gente que no tiene el conocimiento de la bendita palabra de Dios, vienen leones que andan alrededor de nosotros, viendo dónde te descuidas para destruir tu vida, tu familia, tus hijos, tus finanzas, porque ese es el plan del enemigo: matarte, robarte y destruirte. Pero poderoso Jesús que lo destruye cuando entras en el conocimiento de su palabra. Y dices, no, conmigo no podrás, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Ni hechicero, ni agorero, ni adivino, ni brujo, nadie podrá contra el poder de Dios cuando conoces el poder de Dios y cuando sabes quién está contigo. Pero cuando no, hermano, ¿será que estoy embrujado? ¿Usted no hace liberaciones? Hermano, ya pareciera que voy a traer un balde con aceite. No, hermanos, hay que orar, hay que invocar el nombre de Jesús, ese nombre poderoso. Los demonios se sujetan, pero hay que entrar en conocimiento y conocerlo a Él, que es donde yo quiero llegar. Mire lo que dice el Salmo 96, verso 10, 95, 10. Salmo 95, 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divagan de corazón y no han conocido mis caminos. Yo sé que usted sí conoce el camino. Bendito camino
Cuando Jesús se fue, dijo, me voy. Y Tomás le dijo, pues no sabemos a dónde vas. ¿Cómo hemos de saber el camino? Pero usted y yo sí sabemos el camino, ¿verdad? No nos salgamos del camino. Es ancho, hay problemas, hay dificultades, sí, pero Dios va con nosotros. Él quita toda piedra en este camino y por muy inútiles que seamos, no nos perderemos mientras que nos mantengamos en el camino que es Jesús. Entonces se disgustó el Señor 40 años con la nación por no conocer sus caminos. Y dice el verso 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Por eso el pueblo de Israel no entró en Canaán. Pero yo declaro que nosotros sí vamos a entrar a Canaán, a la delicia, al gozo, a la nueva Jerusalén, mientras nos mantengamos en este camino bendito, el camino que es Cristo Jesús. Pero hay muchos caminos, porque lo dice. Y no voy a mencionar todos así, pero le voy a decir: camino de santidad, Isaías 35:8. Camino verdadero, Juan 16:3. Camino de sabiduría, Proverbios capítulo 4, verso 11. Camino de entendimiento, Proverbios 9:6. Y camino de la vida, Proverbios capítulo 5. Entonces tenemos que conocer estos caminos. El camino de santidad, ¿qué es lo que me enseña? Apartarme del mal. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Y qué hace? Se santifica. Y el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más. Porque hay caminos que al hombre le parecen caminos de bendición y su final son caminos de destrucción. Entonces es interesante entrar en conocimiento acerca de los caminos en cuales yo tengo que caminar. No vaya a ser que el camino se vea con alfombra roja y ande yo mal. ¿Qué tengo que andar haciendo en Hollywood? Allá sacándome fotos con las estrellas. Santo el Señor. Aleluya. Puede darle ofrenda de palmas al Señor. Pero este me encanta, mire. Isaías 52:6. Sí, Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. No conocían el nombre de Jesús y eran castigados. Conocían títulos, pero ¿cuántos conocen el nombre de Dios? Bendito Dios, que se lo reveló el Señor, que usted lo entendió y que sabe que es un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se ha de doblar y toda lengua de confesar que Él es el Rey de Reyes y que no hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Y en ese nombre hay poder y los demonios se sujetan. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates será desatado. Por eso en el nombre de Jesús, que se abran las puertas cerradas. En el nombre de Jesús me declaro sano, me declaro libre. A mí me va a ir bien. El bien y la misericordia me rodean todos los días. Por eso una cosa le he mandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo todos los días en su casa de oración. Porque mejor es estar aquí que estar afuera. Hermano, debe ser un deleite la reunión de los santos. Yo me alegré con los que dijeron: a la casa del Señor iremos. Papá, debe de ser un gozo, una alegría. Señor, ¿dónde seteas al mediodía? Sigue las huellas del rebaño. A donde van las ovejitas allá, júntate con esos que te van a empoderar. Júntate con hombres sabios llenos del poder del Espíritu Santo para que se nos pegue la sabiduría. Porque el que con sabios se junta aumentará el saber. Pero el que con... ¿qué dice la Biblia? El dicho afuera. El que con cuervos, ¿qué? Porque con lobos. ¿Qué pasa? Imagínense, hermano. Pero el juntarnos con sabios, con gente que está empoderada, que está llena
del gozo de la presencia de Dios y te dice, no, vámonos a la iglesia, ahí vas a recibir una palabra, ahí vas a recibir una bendición, algo tiene Dios para ti, pero vamos para que recibas algo, y entonces la persona te va a estimular, te va a motivar, y cuando llegues aquí vas a encontrar una sorpresa. Algo va a suceder. Si Jesús no dejaba ir a la gente vacía, no te dejará ir a ti también. Les decía a los discípulos, Señor, envíalos a su casa que coman. ¿Qué tenemos para probarlos a ellos? Unos peces, unos panes. ¿Qué es eso para tanta multitud? Decían ellos. Recuesten a la gente, pero no se van a ir sin comer. Y así mismo te dice el Señor, si vienes a la expectativa, no te irás vacío. Una palabra de Dios puede cambiar tu corazón. La palabra es semilla, se siembra y va a dar fruto cuando tú la proceses, cuando tú la cuides, y vas a ver el milagro que tanto has anhelado. Pero hay que creerlo, porque es necesario que el que se acerque a Dios se acerque creyendo, sin dudar. Alabado sea el nombre bendito del Señor. En la Biblia se menciona a un hombre que era poderoso en las Escrituras. Este hombre a mí me impacta. Estoy hablando de Apolos, un judío natural de Alejandría. Y la Biblia lo reconoce como poderoso en las Escrituras. Yo me imagino que Apolos se conocía muy bien el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los 5 libros de los Salmos, profetas mayores, profetas menores, se lo sabía el derecho y al revés. La Biblia dice que era poderoso. Cuando habla que es poderoso, es conocedor. Pero mira a veces hasta dónde llega el conocimiento. El mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces me conviene que el conocimiento que yo tengo vaya acompañado con amor, hermano, y cuando va con amor, las cosas cambian. Es algo poderoso que el conocimiento no vaya solo, porque se puede envanecer y la persona se puede hinchar, enaltecer y creerse que como se sabe los libros de la Biblia y como se sabe la Biblia al derecho y al revés, piensa que ya lo sabe todo. Pero dice la Escritura, el que sabe mucho, hágase que no sabe nada, para que aprenda más. Humildad. Entonces el conocimiento no solamente con amor, tiene que ir con humildad. Y al humilde Dios lo ve de cerca, mas al altivo, el vanaglorioso, Dios lo ve de lejos y no le presta atención, porque Él dijo, aprendí de mí que soy manso y humilde de corazón. Y podríamos hablar de las parejas del conocimiento, pero ese sería otro tema. 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Verso 2 de 1 Corintios capítulo 8. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe de saberlo. Bendito el nombre de Dios. En 1 Samuel capítulo 2 verso 12 dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, y eran hijos del sumo sacerdote y hacían barbaridad y media, estos tremendos, porque no conocían a Dios. Se acostaban con las hermanas que iban a la iglesia y el sacerdote se hacía que no veía. Se tapaba los ojos, pero con los dedos abiertos. Como lo que le pasó al rey David. ¿Sabe qué le pasó al rey David? Viene Absalón y le dice, padre, Amón violó a mi hermana Tamar. Yo me imagino que David dijo, no te preocupes, hijo, voy a hablar con él. Y se hizo el sordo. Ignoró el conocimiento. ¿Y qué hizo Absalón? Se llenó de coraje, de resentimiento contra su padre. Dijo, no, padre, no has hecho nada. Él con engaño la violó y lo va a pagar.
Y Absalón mató a Amnón, hermano. Pero ya estaba su corazón lleno de malicia. Y no solamente procuraba quitarle el reino a su padre, sino también procuraba la muerte de su propio padre. Porque el pecado embrutece. No te deja que entres en conocimiento del Señor. Y usted sabe lo que le pasó a Absalón. 3 flechas le clavaron en el puro corazón. Quedó atrapado con sus cabelleras en una encina, en una ramada. Y el escudero de David le atravesó 3 lanzas. Y cuando regresó, David lo presintió y pegó un grito como nunca había pegado el grito. Y dijo: Absalón, Absalón, hijo mío, mejor hubiera muerto yo en lugar tuyo. Fíjese el amor del padre, que a pesar que el hijo lo repudia, lo rechaza, el amor del padre no cambia. Y ese es el Padre amoroso que tenemos. Y eso es lo que debemos de conocer, que aunque pecamos, hay un Dios que nos ama. Y que no venga el diablo a acusarte, a decirte que eres un pecador, que Dios no te oye. Porque si alguno ha pecado, abogado tiene, dice la Escritura. Entonces, cuando el diablo te quiera decir, eres un pecadorazo, tú dile: tal vez sí lo sea, pero conozco a alguien, tengo el conocimiento de alguien que llegó a la cruz del Calvario. Y gracias a esa muerte yo fui perdonado por mis pecados. Entonces tengo que conocer a Jesús y conocer a Cristo. Porque no es lo mismo Jesús que Cristo. Como Jesús, padecimientos, sufrimiento, redentor, murió en la cruz, clavó el acta de los decretos, se cansó, lloró. Pero como Cristo, hermano, aleluya, poderoso Rey que viene a juzgar a las naciones y que lo estamos esperando. ¿Cuánto lo esperan? Entonces, qué tristeza que siendo hijos no conozcamos a Dios. Pero yo le digo aquí, yo quiero el mismo sentir que Pablo tenía. En Filipenses capítulo 3, verso 8 dice la Biblia: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9 de Filipenses 3, 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí en el verso 10, me encanta: a fin de conocerle. Cuando Pablo escribió Corintios, tenía 14 años de su conversión y todavía anhelaba conocer más de Jesús, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, Pablo estaba a los pies de Gamaliel estudiando teología, y así hay mucha gente que bueno por la teología, la hermenéutica, la exégesis y todos los estudios que pueda haber por haber, pero es más bonito conocerle a él a través de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno y de congregarnos en la iglesia. Y le conocemos. Porque déjenle cuento que Pablo no lo conoció. Y cuando le conoció fue cuando tuvo la revelación, que cayó, pero quedó ciego. Oyó la voz solamente. Entonces él tenía 14 años de haberse convertido y aún tenía el deseo de conocerlo y decía: dejo todos los títulos, dejo todas mis privacidades, mis dinero, mis cuentas, todo, pero yo lo quiero conocer. Quiero conocerlo. Por eso hay un canto que dice: quiero conocer a Jesús. Usted ya lo conoce, pero quiere conocerlo más, o ya acabó de conocerlo. Porque le cuento que un día los discípulos estaban en una barca con una tormenta terrible y azotados por las olas del mar y el viento, y Jesús estaba dormido, y cuando se lo levantaron, porque lo levantaron, se enojó, pues con justa razón. Yo no sé si usted se enoja cuando lo despiertan en la mañana,
Pero cuando están en su sueño y va alguien a despertarlo, hey, déjame dormir. Así vinieron, Señor, Señor, despierta, perecemos. Y se levanta el Señor, reprende al mar y al viento y dicen los discípulos, ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen, no le conocían y andaban con él. Yo quiero conocerle, hermano. Amo conocerle. Conocer la bendita palabra, porque es la palabra que me va a limpiar, me va a liberar, me va a sanar. La bendita palabra de Dios. Sobre la palabra nada ni nadie. Pregunta: ¿queremos conocer a Dios? Con esto lo voy a dejar por cuestiones del tiempo. Primera de Juan 4:7. Hay muchos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Queremos conocerlo? Amémonos. Porque el amor es el fundamento, el amor es la base, el amor fue lo que impulsó a que Jesús llegara a la cruz del Calvario cuando hubo impedimentos aún de sus propios discípulos, diciéndole, maestro, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y él dijo, apártate de mí, Satanás, porque tengo que llegar a la cruz del Calvario. A eso he venido, a salvar, a redimir, a acercar al que lejos estaba. Y llegó a la cruz del Calvario y aún clavado en el madero le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende. No querían que muriera. Satanás se había dado cuenta el propósito, el plan de lo que vino Jesús, porque Jesús vino a muchas cosas más que a morir. Otra de las venidas, vino a buscar a su novia. Ay, hermano, de las tantas cosas que se puede mencionar, a que vino Jesús a perdonarnos, a redimirnos, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos parte ni herencia, pero Él vino a salvarnos, pero también vino a buscar a su novia. Y a través de su Espíritu Santo la está arreglando para que vaya al salón de belleza, para que se quite toda mancha de su vestidura, toda arruga, y cuando la presente diga el rey, oh, qué hermosa eres, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pero hay que cuidar cómo está el vestido, que no tenga manchas, que no esté arrugado. ¿Qué novia que se va a casar va a ir toda desgreñada, hermano? A ver, varón, ¿qué hombre de Dios va a ir sin bañarse para irse al altar? Va a buscar la mejor garrita, aunque sea de los callejones, pero va a ir bien arreglado y si es posible, unos perfumitos se va a echar, porque le cuento que la novia tiene perfumes y uno de los perfumes es el nardo, lo que derramó aquella mujer pecadora en los pies. Se humilló esa mujer, lo que nadie ha hecho. Esa mujer pecadora nos puede enseñar la magnitud del nivel de humillación, porque derramó un alabastro de nardo de más de 1 año de trabajo y que era muy caro, y que el nardo es un olor fragante, hermoso. Pero no solamente eso, aquella mujer con sus cabellos secaba los pies de Jesús, y no solamente eso, besaba los pies de Jesús. ¿Quién ha hecho eso en la Biblia? ¿Quién ha besado los pies de Jesús? Por eso no hay lugar más alto que estar a sus pies. Oh, bendito Jesús. Esa mujer nos puede enseñar muchísimo, hermano, porque nadie lo hizo. Juan se recostó en el pecho y oía los latidos del corazón de Jesús. Y si alguien, considero yo que debemos de aprender a través de la palabra de Dios, es de las cartas de Juan.
porque es el discípulo del amor. Gloria a Dios por Mateo, Marcos y Lucas. Pero no van a hablar de lo que habla Juan, ni vieron lo que vio Juan. Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es el único que pudo ver a Jesús como Dios. Y dice en el 1:14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y podemos decir, Emmanuel, 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 Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Si un niño nos es nacido y el principado sobre sus hombros, príncipe de paz. Mientras el mundo tiene turbulencia, tiene inseguridad, tiene miedo, los hijos de Dios, los que conocemos del reino de Dios, tenemos paz, porque el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos no es palabrería, es poder de Dios a través de su palabra, porque envió su palabra y lo sanó. Y es lo que te va a sanar en la palabra de Dios. Porque la palabra tiene vida en sí misma, y el hecho de leer la Biblia te da vida a tu espíritu. Así como cuando te comes las hamburguesas de In-N-Out y te calman el hambre, cuando te sacias de la palabra de Dios, estás tranquilo, estás contento, que ahí vienen que te van a agarrar. El Señor te oculta y dice, yo soy su escudo, yo soy su defensor. Él habita bajo mi sombra, y ahí hay refrigerio, y ahí hay descanso. El que habita bajo la sombra del Omnipotente, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas me cubrirá. Y enviará sus ángeles para que mi pie no tropiece en piedra alguna. Ponte sobre tus pies. Oh, bendito Dios por el conocimiento a través de Jesús. Conocer a Jesús es conocerlo todo. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla acerca de Jesús. Por eso la gente decía, ¿quién es este? Ese es el que te puede sanar, liberar. Y Pablo llegó a decirlo, quiero conocerle. Y no solamente eso, quiero conocer el poder de su resurrección. Oh, conocer a un Cristo glorioso, a un Cristo que no quedó en la tumba. Cuando las mujeres vinieron al cementerio, los ángeles mismos les dijeron, ¿qué buscáis entre los muertos? Al que vive.